Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con el dominio 4. Recuerden que el dominio 4 es actividad y reposo. Y pues el día de hoy vamos a ver todo lo que tiene que ver con los procesos fisiológicos que nos ayudan a la actividad física. Y naturalmente tendríamos que empezar a hablar entonces del sistema óseo muscular. Vamos a hablar primero de nuestro sistema óseo. Resulta que nuestro sistema óseo, pues ustedes bien saben, está constituido por aproximadamente 206 huesos y que estos huesos van a tener unas características particulares y al mismo tiempo va a tener también una constitución básica. Cuando hablamos de la constitución básica estamos diciendo que cada hueso tiene una capa de hueso compacto, que es duro, rígido, y también tienen una capa de hueso esponjoso. Como su nombre lo dice, parece una esponja, tiene ciertos agujeros que le dan esa apariencia de esponja. Esa constitución también le da unas características muy particulares al sistema óseo y dentro de esas está que tiene dureza, es lo suficientemente rígido para soportar nuestros músculos y soportarnos en posición erguida. Esta dureza está dada porque el hueso contiene sales de calcio y también tiene sales de fósforo. Y el hueso, dentro de sus características, también tiene flexibilidad. Y la flexibilidad se la provee una sustancia llamada colágeno. En los huesos hay colágeno. Aproximadamente el 30% del hueso es colágeno y un 45% del hueso es sales de calcio y de fósforo. Muy bien. Pero del sistema óseo también podríamos decir otras cosas. Podríamos decir las funciones del sistema óseo. Podemos hablar también de la forma de cada hueso. Y podemos hablar de una característica que tiene el sistema óseo muy interesante y esa es la remodelación ósea. Entonces vamos a hablar un poquito de cada una de estas características. Entonces vamos a hablar primero de las funciones del sistema óseo. El sistema óseo, dentro de las funciones que tiene la capacidad de darnos soporte. ¿Soporte a qué? A todos esos órganos, a los huesos, ¿cierto? Básicamente ayuda a dar forma y estructura interna y da pues alojamiento a ciertos órganos. También dentro de las funciones del sistema óseo está la de protección. ¿Protección de qué? De órganos blandos, por ejemplo, todos los órganos que están en la cavidad torácica son órganos blandos, los pulmones, el corazón, y pues la reja que se forma por las costillas, el esternón y las vértebras de la columna, pues le dan una protección a esos órganos blandos. También dentro de las funciones está el movimiento, específicamente que por medio del anclaje tendón-hueso se permite el movimiento de palanca, y este movimiento de palanca pues es el que nos permite a nosotros ser tan sofisticados, por ejemplo, en los movimientos de las manos y de los brazos. El sistema óseo también se encarga de almacenar. Almacena calcio, o sea que nuestra reserva de calcio está en los huesos, aproximadamente el 99% de nuestro calcio se aloja en los huesos, y de fósforo, como habíamos dicho ahora, un 85% del fósforo de nuestro cuerpo está guardado en los huesos. Y por último, dentro de las funciones del sistema óseo está la hematopoiesis. Hematopoiesis se refiere a la creación de células sanguíneas. ¿Y cuáles? Pues serían entonces tanto trombocitos, que la trombopoiesis, la leucopoiesis
y la eritropoyesis. Trombopoyesis se refiere a la formación de las plaquetas, leucopoyesis a la formación de los leucocitos y la eritropoyesis pues a la formación de los glóbulos rojos. ¿Qué otra cosa podemos decir de nuestro sistema óseo? Podemos decir que los huesos se clasifican según su forma y los huesos entonces los vamos a clasificar en huesos largos. Los huesos largos van a estar, van a ser gran parte de nuestro sistema óseo y están constituidos por una cabeza, un eje y otra cabeza, ¿cierto? Entonces aquí tenemos cabeza, cabeza, y lo que une a la cabeza lo vamos a llamar eje. Esa sería como la estructura básica de un hueso largo. Y ahí tenemos, por ejemplo, el fémur, que es el hueso más largo de nuestro cuerpo. También tenemos el húmero, tenemos el radio, el cúbito, etc. También tenemos huesos cortos. Y los huesos cortos tienen la característica de tener una forma cuboide. De estos huesos tenemos, por ejemplo, el hueso de la rótula. Y estos huesos están formados principalmente por hueso esponjoso. También los huesos pueden ser planos. Los huesos planos son usualmente huesos finos, curvados, y están constituidos por dos capas de hueso compacto y entre esas dos capas de hueso compacto hay una capa de hueso esponjoso. Entre los huesos planos que tenemos en el cuerpo, pues está el del esternón, y del esternón salen, por ejemplo, las costillas, y las costillas todas son huesos planos. ¿Ves? Entonces ahí tenemos una idea de más o menos cuáles son. Y por último tenemos los huesos irregulares. Resulta que los huesos irregulares pues no acomodan en ninguna de las anteriores características, tanto son largos como cortos o como planos, y por lo tanto pues hay que ponerlos en una clasificación completamente aparte. ¿Cuáles son ejemplos de huesos irregulares? Por ejemplo, los huesos de la cadera, los huesos de las vértebras, que si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, los huesos de la cadera son bastante planos, pero son muy grandes y pues tienen unas características que no acomodan específicamente en ninguna de las otras clasificaciones. Vamos a tratar aquí de pintar los huesos de la cadera. De la síntesis púbica. Más o menos como para que tengamos una idea. Muy bien. Dentro de nuestro sistema óseo hay una característica muy importante que vamos a llamar remodelación ósea. La remodelación ósea es la que nos permite que ante una fractura nuestros huesos tengan la capacidad de sanarse. Generalmente la remodelación ósea después de una fractura tarda aproximadamente de unas 6 a 8 semanas en repararse un hueso, ¿cierto? Claro que eso también depende pues de las características de la persona, si tiene osteoporosis o no. Pero digamos que ese es el lapso de tiempo promedio en el cual sana una fractura. Para que una fractura pueda sanar, pues obviamente esto necesita que haya unas células especializadas, van a ser las células óseas. Las células óseas se van a hacer entonces la remodelación, son las siguientes. Tenemos a los osteoblastos. Los osteoblastos son los que forman el hueso nuevo, forman la matriz y son unas celulitas que generalmente, pues, para efectos prácticos parecen como unos fantasmitas, ¿cierto? Aquí estaría el núcleo de la célula. Esta es más o menos la estructura que tiene un osteoblasto. El osteoblasto, a medida que va madurando, ¿cierto? Y que va formando la matriz, se convierte entonces en osteocito. El osteocito es la célula que se encarga de mantener el tejido óseo
Y el osteocito como célula tiene una formación, una forma como estrellada. Aquí estaría el núcleo y él tendría unas prolongaciones como de esta manera. Aquí podría tener otras prolongaciones. Por aquí otras prolongaciones. Esto sería más o menos lo que tendría un osteocito. Y por último tenemos dentro de las células el osteoclasto. La función del osteoclasto es reabsorber hueso, es decir, destruir hueso. El hueso que ya está viejo, el osteocito que ya está viejo, pues lo destruye sacándole las sales de calcio y de fósforo, y pues ya ese hueso destruido o esa célula de hueso destruida sería reemplazada por un osteoblasto que ya viene en camino. Entonces digamos que el osteoclasto reabsorbe hueso. El osteoclasto ya tiene una forma más aplanada. Aquí tendría pues como las estructuras y aquí tendría las, parte de las células, de los núcleos, perdón. Otro elemento importante, entonces estas células obviamente son las que van a permitir la remodelación, porque los osteoblastos forman hueso que se convierten en osteocito, que son los que van a mantener el hueso, y obviamente el hueso sobrante que va quedando, las estructuras que son innecesarias, pues son destruidas por los osteoclastos. Pero la remodelación ósea también necesita unos elementos adicionales, como son los niveles de calcio en sangre. Entonces ahí tendríamos que hablar de la calcemia. Resulta que la calcemia, pues, es la que va a permitir que estas células estén más activas o menos activas. Si los niveles de calcio están bien, pues generalmente no va a haber mucha actividad de osteoclastos, pero si la calcemia baja, pues vamos a ver cómo los osteoclastos van a aumentar su actividad con la finalidad de restablecer los niveles de calcio al destruir hueso. Recuerden que el hueso almacena calcio, ¿cierto? Por lo tanto, ante una disminución de los niveles de calcio en sangre, pues vamos a extraer el calcio para recuperar esos niveles y los vamos a extraer desde los huesos, y para extraerlo necesitamos la acción de los osteoclastos. Muy bien. Y por último, ahorita hablamos más en detalle de lo de la calcemia, no se preocupen. Por último, vamos a decir que para que haya una buena remodelación ósea y que por lo tanto estas células óseas funcionen adecuadamente, es absolutamente indispensable el empuje de los músculos sobre los huesos. Cuando el músculo se ancla al hueso, en el punto de anclaje hay más presión para el hueso, y también el efecto de la gravedad de la Tierra sobre el esqueleto. ¿Por qué? Porque las fuerzas ejercidas por los sitios de inserción muscular, como dije ahora, hacen que los osteoblastos en esa área específica de hueso sean muchísimo más activos gracias a esas fuerzas de tensión. Obviamente el efecto de la gravedad sobre el esqueleto, el tener que mantenernos erguidos en contra de la fuerza de la gravedad, aumenta aún más esa tensión en esos puntos de anclaje, lo que finalmente ayuda a que haya más actividad de osteoblastos y el hueso o el sistema óseo se mantenga sano, puesto que hay actividad de células que van a reparar a las que se están perdiendo. Esto, para ustedes como futuros profesionales de enfermería, es un concepto básico y explica por qué es tan importante que nuestros pacientes mantengan actividad física o que por lo menos caminen, ¿cierto? Y no se queden acostados todo el tiempo en cama. Porque a medida que una persona queda en reposo en cama, pierde ese empuje y ese efecto de la gravedad sobre el esqueleto, y de esa manera se pierde masa ósea. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la calcemia, que habíamos dicho que era parte pues, del tema que queríamos mirar. Entonces voy a deshacer todo lo que acabamos de hacer. Esto queda grabado, entonces no hay problema. Resulta, chicos, que como dijimos, el calcio es un mineral fundamental para la salud de nuestro sistema óseo. Nosotros el calcio lo vamos a obtener de la dieta principalmente, ¿cierto? Pero también
podemos ingerir suplementos de calcio. Y esos suplementos pues, se van a administrar a los pacientes que necesitan aumentar la cantidad de calcio en su dieta, es decir, aquellos que tienen aumentados los requerimientos de este mineral. En la dieta, ¿qué alimentos contienen más de 300 miligramos de calcio? De modo tal que con estos alimentos suplimos las necesidades o los requerimientos diarios. Tenemos la leche, el queso, específicamente el queso mozzarella tiene grandes cantidades de calcio. Resulta que dentro de las verduras y las frutas, lo que son vegetales como las espinacas y las acelgas, contienen grandes cantidades de calcio. Dentro de los suplementos que existen en el mercado, que se le pueden administrar a los pacientes, tenemos dos. Tenemos suplementos que son de citrato de calcio. El citrato de calcio tiene una ventaja y es que como sal se absorbe mejor a nivel gastrointestinal. El citrato de calcio, pues, que viene en el mercado, trae aproximadamente un 21% de calcio elemental. O sea que cuando se toma la pastillita, la persona de esa pastillita el 21% es lo que va a utilizar. Y el otro suplemento que tenemos se llama carbonato de calcio. El carbonato de calcio trae un 40% de calcio elemental, pero aunque trae más calcio, al cuerpo le da un poquito más de dificultad absorberlo. ¿Cuáles son los requerimientos de calcio que tiene una persona al día? Y por lo cual podríamos tenerle que dar suplementos, ¿cierto? Porque no logra suplirlos con la dieta. Una persona puede necesitar 1000 miligramos de calcio al día, pero para que este calcio se absorba adecuadamente, debe estar acompañado de unas 200 unidades internacionales de vitamina D. Y es que resulta que la vitamina D es absolutamente indispensable para que nosotros podamos utilizar el calcio. Entonces, el calcio requiere de la vitamina D. ¿De dónde adquirimos entonces la vitamina D? La vitamina D también viene de la dieta. ¿Y qué alimentos nos dan vitamina D? El huevo, por ejemplo, específicamente la yema del huevo. El aceite de hígado de bacalao. El aceite de hígado de bacalao. Y tenemos el pescado como la sardina, por ejemplo, les da grandes cantidades de vitamina D. El arenque, que no es un pescado que se come mucho, pero también tiene mucha vitamina D. Y la leche entera también tiene vitamina D. Pero resulta que no solo adquirimos vitamina D de la dieta, sino que también adquirimos o somos capaces de sintetizar vitamina D. El cuerpo sintetiza vitamina D. ¿Y de dónde sale eso? La sintetiza en la dermis, o sea, en la piel, gracias a la acción de los rayos UV. O sea, que tomar el sol, obviamente con las medidas de protección adecuadas, es necesario para nuestra salud ósea. Entonces vamos a hablar de cómo el cuerpo puede sintetizar vitamina D. Resulta que cuando nosotros
tomamos el sol, el sol tiene rayos ultravioleta. Esos rayos ultravioleta tocan nuestra piel. Nuestra piel, vamos a poner aquí que los rayos toquen la piel. Nuestra piel tiene 7 de hidrocolesterol. Y ese 7 de hidrocolesterol, o sea, ese colesterol que hay en nuestra dermis, es hidroxilado en el hígado. Entonces vamos a entrar el hígado. Entonces, ese 7 de hidrocolesterol va al hígado. Aquí está nuestro hígado. Y allí esa vitamina D, ¿cierto? O ese 7 de hidrocolesterol hidroxilado, que ya se llamaría entonces colecalciferol, se va a convertir en calcidiol. Se convierte a calcidiol. Y ese calcidiol va a ir al riñón y en el riñón ese calcidiol se va a convertir en calcitriol. Se convierte en calcitriol. Y va a ser ese calcitriol el que va a permitir mantener el equilibrio del calcio en nuestro organismo. Entonces, resulta que el calcitriol, ¿cierto?, que va a ser la forma activa de la vitamina D, la vitamina D activa, o también la podemos llamar 1,25 hidroxivitamina D. Cualquiera de esos 3 nombres es lo mismo para calcitriol. Va a hacer su efecto en el organismo por 2 vías específicas. Una, por la vía genómica, o sea, por la activación de genes. Y otra, por una vía que no es genómica, que tiene que ver ya con receptores que tenemos en el cuerpo para esa vitamina D. Resulta que por la vía genómica, la vitamina D va a activar unos receptores que tenemos dentro de las células, que se llaman receptores nucleares, porque están dentro del núcleo de la célula. Esa vitamina D activa, se pega a sus receptores nucleares, y esto hace que se controle la transmisión o la transcripción más bien de ARN mensajero. Es decir, que por la vía genómica se van a activar factores de transcripción génica que van a favorecer la transcripción
ARN mensajero a ciertas proteínas, porque siempre que hay transcripción de ARN mensajero se fabrican proteínas. Entonces se van a sintetizar gracias a esa vitamina D proteínas. ¿Qué proteínas se van a sintetizar? Por ejemplo, se sintetiza osteocalcina, calvindina, colágeno. Entonces miren cómo la vitamina D nos ayuda a tener pues como salud a nivel de los huesos. Y finalmente, también van a ayudar a que haya dentro de esas proteínas se fabriquen células intestinales, es decir, que haya enterocitos suficientes y que el enterocito dé función en sus microvellosidades. Ahora dirán ustedes, ¿qué tiene que ver eso con el calcio? Pues que resulta que el calcio lo absorbemos es a través de el intestino delgado y por lo tanto necesitamos que haya suficientes enterocitos y suficientes microvellosidades para que este calcio pueda absorberse eficientemente. Y pues para que haya estas células intestinales, pues necesitamos que hayamos convertido la vitamina D del sol, ¿cierto?, en calcitriol. Ya por la vía no genómica, que es la otra vía que nos queda faltando, pues resulta que la vitamina D se une a receptores que hay en las membranas de las células. Miren que aquí el receptor era nuclear, aquí el receptor es de membrana. Se activa la transcaltaquia y se abren canales de calcio que van a ayudar a otras funciones corporales. ¿Sí? Muy bien, entonces ahí tenemos cómo la vitamina D es esencial para la homeostasis del calcio. Ahora bien, para seguir con este asunto de lo que tiene que ver con la salud ósea, pues vamos a hablar de que cuando una persona tiene déficit de calcio, vamos a apuntar eso por acá, será el déficit de calcio, puede suceder porque hay dietas pobres en calcio, ¿cierto? Personas que no consumen alimentos que contengan calcio como los que mencionamos, o porque hay una dieta bajita de vitamina D, gente que no consume esos alimentos y tampoco toma el sol. También pueden ser que el déficit de calcio ya patológicamente aparece por intestinos cortos, de una persona que tuvieron que hacerle alguna resección del intestino por alguna patología que haría con un intestino corto, o por personas que tienen dietas muy ricas en carnes rojas, pero no consumen ningún otro tipo de alimento. Esto llevaría a un déficit de calcio. Y ese déficit de calcio, pues con el tiempo obviamente se va a manifestar en la salud ósea. Y resulta que también podemos tener déficit de vitamina D. Al déficit de vitamina D se le llama osteomalacia. Generalmente, la osteomalacia es muy común en las personas que viven en zonas geográficas donde hay poco sol, o que el sol solamente es por 3 meses al año realmente, o en zonas donde culturalmente la gente debe ir con todo el cuerpo cubierto, zonas de Arabia donde las mujeres deben utilizar ropaje que cubre hasta su cara, pues ellas pueden tener entonces déficit de vitamina D porque el sol nunca va a tocar su piel. Personas que tienen la piel muy, muy, muy oscura, pues obviamente los melanocitos impiden la absorción de la vitamina D. Y es común en los niños menores de 1 año si sus dietas son deficientes. Entonces, para que ustedes sepan que el déficit de vitamina D se llama osteomalacia.
países pobres, como por ejemplo en la India o en África, esto es bastante común que aparezca. Muy bien. Por último, para terminar de hablar de los factores que contribuyen a la salud de los huesos, y teniendo en cuenta que uno de esos factores es el calcio, pues hay que hablar entonces de qué pasa en mi cuerpo cuando se caen los niveles de calcio. Entonces, cuando hay disminución de los niveles de calcio en sangre, inmediatamente se activa la secreción de la paratormona. La paratormona, pues es básicamente la hormona secretada por la paratiroides, y pues, no sé si ustedes recuerdan la paratiroides, tenemos que pintar aquí, sería la tráquea, ¿cierto? Y aquí al lado de la tráquea pues, tenemos una glándula. Esta glándula se llama la glándula tiroides. Detrás de la glándula tiroides vamos a tener 4 glándulitas en forma de arroz, y estas glándulas son las paratiroides. Y la paratiroides pues es la que se va a encargar de secretar la paratormona. Entonces, cuando se caen los niveles de calcio en sangre, esas glandulitas activan la secreción de la paratormona, y la paratormona va a tener los siguientes efectos sobre nuestros órganos, específicamente riñón, en el hueso y a nivel del intestino. Vamos a ver qué hace la paratormona en estas partes del cuerpo. A nivel renal, la paratormona va a hacer que se aumente a nivel del glóbulo permeado la reabsorción de calcio y de magnesio. Este calcio que se reabsorbe, pues naturalmente va a la sangre, y de la sangre puede ir entonces a reponer los niveles que se han disminuido. Adicionalmente, como consecuencia de aumentar la reabsorción de calcio y magnesio, se aumenta la excreción de fósforo. Adicionalmente, es la paratormona que a nivel renal, ¿se acuerdan ahora que hablamos de que la vitamina D se activaba por el hígado y luego por el riñón? Entonces miren lo que va a pasar acá con la paratormona y esa vitamina D. La paratormona a nivel renal convierte la vitamina D inactiva a vitamina D, que es vitamina D3 activa. O sea, lo que hemos dicho ahora, calcitriol. Y obviamente esta vitamina D3 activa, ustedes ya saben los efectos que tiene a nivel del intestino, por ejemplo, donde nos va a ayudar finalmente, a la absorción del calcio de la dieta. En el hueso, ¿qué va a hacer la paratormona en el hueso? En el hueso se va a activar la resorción ósea. Acuérdense que la resorción está dada por los osteoclastos, es decir, que se activan los osteoclastos, y de esa manera, pues ellos están más activos, están destruyendo hueso. Al estar destruyendo hueso están sacando las reservas de calcio y están reponiendo el calcio a nivel de la sangre. Estos osteoclastos, por estar más activos, también prolongan su vida por efecto de la paratormona. Se prolonga la vida de los osteoclastos. ¿Cuál es el objetivo? Pues reponer el calcio en sangre al sacar las reservas óseas, ¿cierto?
último, a nivel del intestino, la paratormona va a hacer que se estimule la absorción intestinal de calcio y también la absorción de fósforo. Pero para que esto suceda, necesariamente tiene que haber calcitriol. Si no hay calcitriol, es imposible que la paratormona estimule la absorción de calcio y de fósforo. Bueno, espero que les haya quedado claro porque es importante el calcio y la vitamina D para la salud de los huesos. Muy bien, con eso termino la presentación de lo que es el sistema óseo y pues vamos entonces a ver posteriormente lo que es el sistema muscular. Muchas gracias chicos por su atención.